La historia del electromagnetismo es una de las mayores gestas intelectuales de la humanidad. Durante 2 milenios, filósofos y científicos se enfrentaron a fenómenos desconcertantes: el ámbar, que atraía plumas al frotarse, piedras de magnesia que orientaban la brújula, rayos que desgarraban el cielo. Todas eran piezas dispersas de un rompecabezas. Y fue James Clerk Maxwell en el siglo XIX quien finalmente lo resolvió. Su teoría dinámica del campo electromagnético no solo explicó lo que ya conocíamos, sino que también predijo algo que en su época nadie había visto: ondas electromagnéticas viajando por el espacio. Décadas más tarde, Heinrich Hertz las confirmaría, y de ahí nacerían la radio, la televisión y todo el mundo de telecomunicaciones en el que vivimos hoy. El electromagnetismo no solo revolucionó la ciencia, fue y sigue siendo una revolución en nuestra forma de vivir. La primera pregunta es inevitable: ¿qué produce la electricidad? En el siglo VI a.C., Tales de Mileto frotaba ámbar y notaba que atraía pequeños objetos. Ese fue el primer registro de la electricidad estática. Pero la verdadera naturaleza de la electricidad empezó a revelarse mucho más tarde, en 1897, cuando J. J. Thomson descubrió el electrón, una diminuta partícula con carga negativa, protagonista fundamental de esta historia. Hoy sabemos que la electricidad es el movimiento ordenado de electrones en un conductor. A ese movimiento lo llamamos corriente eléctrica. La corriente se manifiesta de muchas formas. Puede generar calor, como en un calefactor, producir luz, como en una lámpara incandescente, o incluso convertirse en trabajo mecánico, como en un motor eléctrico. Además, ese flujo de electrones tiene una consecuencia crucial: produce un campo magnético. La primera pista de que electricidad y magnetismo estaban íntimamente conectados. Paralelamente, los antiguos ya conocían la magnetita, una piedra que atraía el hierro y que permitió la invención de la brújula en China hace más de 2000 años. Hoy comprendemos que el magnetismo es una consecuencia de la materia a nivel atómico. Cada electrón se comporta como un diminuto imán gracias a dos contribuciones: su momento orbital, que podemos imaginar como una corriente dando vueltas alrededor del núcleo, como si fuera una espira diminuta, y su spin, una propiedad cuántica que también lo convierte en un imán elemental. Cuando modelamos al electrón, lo representamos como una pequeña espira de corriente que genera un campo magnético semejante al de un imán con polos norte y sur. Si esas espiras están orientadas al azar, sus efectos se cancelan. Pero cuando se alinean colectivamente, aparece un campo magnético macroscópico, el imán que usamos en la vida cotidiana, con sus polos bien definidos. Así, el magnetismo no es un misterio aislado, sino la suma organizada de miles de millones de pequeños imanes que habitan dentro de los electrones. Durante siglos, electricidad y magnetismo parecían mundos separados, hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted observó que una corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula. Era un descubrimiento histórico. Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Este principio dio lugar a los electroimanes, que hoy se usan en grúas industriales, altavoces, trenes de levitación magnética y en innumerables dispositivos tecnológicos. La electricidad era capaz de generar magnetismo. Inspirado por el descubrimiento de Ørsted, André-Marie Ampère se propuso entender matemáticamente la relación entre corrientes eléctricas. Descubrió que dos cables paralelos por los que circula corriente se atraen o se repelen, según el sentido de esas corrientes. Y de esa forma nació la ley de Ampère, una descripción matemática rigurosa de cómo la electricidad y el magnetismo se relacionan. Michael Faraday fue un experimentador brillante. Se preguntó: si la electricidad puede producir magnetismo, ¿podría entonces el magnetismo producir electricidad? En 1831 descubrió la inducción electromagnética. Al mover un imán cerca de una bobina, aparecía una corriente eléctrica. La clave
no era el magnetismo estático, sino su variación en el tiempo. A este fenómeno lo llamamos variación del flujo magnético. Cuanto más rápido cambia ese flujo a través de un circuito, mayor es la corriente inducida. Este principio es la base de todos los generadores eléctricos, desde una turbina eólica hasta una planta hidroeléctrica o nuclear. En esencia, el movimiento mecánico se convierte en electricidad gracias a campos magnéticos variables. El magnetismo, en definitiva, podía dar origen a la electricidad. Pero quedaba una pregunta fundamental. ¿Cómo se transmiten estas fuerzas a distancia? Faraday produce una idea revolucionaria: el campo. Un campo es como una huella invisible en el espacio. Un objeto cargado o un imán altera su entorno y otro cuerpo puede sentir esa influencia sin necesidad de contacto directo. Visualmente, podemos imaginarlo con líneas de campo, las limaduras de hierro que dibujan patrones alrededor de un imán, o, por ejemplo, las flechas que salen de una carga positiva. Esta idea cambió la física para siempre. Einstein la consideraría tan poderosa que la usaría como base para su teoría de la relatividad general. El espacio mismo podía estar curvado o modificado por la presencia de un objeto. El concepto de campo fue la pieza que James Clerk Maxwell necesitaba para culminar la unificación. A mediados del siglo XIX, reunió las leyes de Coulomb, Ampère, Ørsted y Faraday y las condensó en un conjunto de ecuaciones. Lo que antes eran 20 expresiones diferentes se redujo a 4 ecuaciones fundamentales, las ecuaciones de Maxwell. Su solución reveló algo extraordinario: ondas electromagnéticas, formadas por un campo eléctrico que genera un campo magnético y un campo magnético que genera un campo eléctrico. Una danza autosustentada que viaja por el espacio a la velocidad de la luz. De pronto, la luz, la electricidad y el magnetismo eran lo mismo. La óptica quedaba unificada con la teoría electromagnética. Décadas más tarde, Heinrich Hertz confirmó la existencia de estas ondas, y la humanidad entró en la era de las telecomunicaciones. Sin Maxwell, no existiría la radio, la televisión, el radar, el Wi-Fi, ni siquiera el GPS. Maxwell no solo unificó fenómenos naturales, fundó la era tecnológica en la que vivimos. Einstein retomaría la idea de campo para formular la relatividad especial y general, y desde entonces el electromagnetismo se ha convertido en una pieza angular de la ciencia moderna. Gracias a él, iluminamos nuestras ciudades, construimos motores, desarrollamos comunicaciones globales y exploramos el cosmos. El electromagnetismo no es simplemente una rama de la física, es la fuerza que ilumina nuestro mundo y nos conecta con las estrellas. Si te gustó, dale like y suscríbete para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.